Hey compa, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de canal de su compa Osnar Online. Y el día de hoy tenemos un video respecto al Helper y al Helper Plus. Osnar, ¿qué es esto del Helper y el Helper Plus? Pues viene a ser una ayuda, una asistencia automatizada que ya viene del mismo Mu Online, que te va a ayudar a que tu personaje pueda pegar automáticamente, como también pueda buscar los spots también automáticamente si tú estés buscando en específico, pues no, algún lugarcito para levelear o para farmear tus joyas. Todo te lo da el Helper Plus, y para que puedas atacar coordinadamente dentro del juego tenemos el Helper. Así que vamos de paso en paso. En esta ocasión tengo ya mi Dark Lord, que está prácticamente en un spot mediano, que ya está atacando automáticamente. Así que vamos de una vez con ello. Si te das cuenta, en la parte superior al lado izquierdo mío podemos ver aquí la tuerquita que dice el Helper, pues no, le das acá o presionas la Z también, puedes hacerlo con el teclado y de una vez te va a salir todo este cuadrito, pues no, el Helper. Si te das cuenta, en la primera pestaña, que es configuración de batalla, tenemos desde el rango 1 hasta el rango 8. Esto va a depender respecto al ataque de tu personaje, al skill, ya sea normal o skill root, de cuánto rango tiene para atacar. En este caso, como mi Dark Lord y tengo un Horse, el rango va a aumentar hasta el rango 8, que viene a ser el máximo rango de ataque que tiene. Así que vas a ponerlo dependiendo, ¿no?, del rango de tu ataque. En este caso, el rango, si tú te das cuenta, detrás del cuadrito se va aumentando un círculo que viene a ser el rango de ataque, ¿no? En este caso estamos en el rango 8 porque me lo permite mi skill root Wine Soul. Ahí mismo lo dice, el rango 8, pues no. Vas a depender muchísimo de cuánto rango tiene tu skill. Lo más probable es que si tú eres un Rage Fight o una Grow Lancer, el rango de ataque es mínimo, así que va a ser supongo de entre 5 a 4. Al igual que el mago y la summoner, la elfa son de 6 a 7, va a depender, pues no, de la habilidad de tu personaje. Si tú te das cuenta, hay más cuadritos aquí para poner el check. Yo recomiendo desactivar todo salvo solamente el Original Position, que va a ser, ¿por qué el Original Position? Porque pues cuando tú vayas a recoger una joya o un ítem en específico, vaya a esa posición y en un segundo vaya a su posición original. Por eso mismo acá sale unos cuantos segundos quieres que vuelva a su posición. Yo recomiendo ponerlo un segundo, así que simplemente va, recoge el ítem y regresa rapidísimo a su posición. Por eso le pongo un segundo. Hay algunos que le ponen 5 segundos, 3 segundos, dependiendo si le están atacando muy rápido los bichos y quieren matarlo durante esos segundos, pues no. Va a depender de ti, pero como opinión personal, yo diría un segundo, creo que está de lo más tranquilazo, pues no. Simplemente el Original Position, si tú quieres también mantenerlo, en caso de que tú no tengas pues habilidades buenas o se te acabe muy rápido el maná o el AG y no tienes con qué pegar, salvo solamente tu arma, puedes activar la primera opción, que es Use Regular Attack, que va a atacar automáticamente al bicho pero con su arma así, simplemente le da a palazos y listo, nada más. Después tenemos la parte de pociones, que sí vas a tener que activarlo sí o sí en caso vayas a un lugar muy duro y es necesario que estar consumiendo pociones. Le das clic acá y vas a sacar la truquita de settings, y justo acá tú mismo lo vas a configurar desde cuánto de vida quieres que consuma las pociones. Yo en este caso, yo no necesito muchas pociones, yo le dejo dejando 3 cuadritos, pues no, y listo, ¿no? Ahí recién cuando ya su vida llega a este nivel pueda tomar la poción y pones save. Nada complicado. Recuerda que para que pueda utilizarse todas estas configuraciones es necesario que tu barra de skills, que tenemos acá en la parte inferior de nuestra pantalla, ya esté puesta todas las habilidades, Si tú te das cuenta, haciéndole simplemente clic aquí al medio, te va a salir tus skills bright. Si te das cuenta, ahí están todas las habilidades que tiene tu personaje. Así que puedes presionar control 1, 2, 3. Obviamente el mouse tienes que sobreponerlo ahí encima del skill y ponerlo a cada uno, pues no, 1, 2, 3, o simplemente lo puedes arrastrar y pegar a cada uno de los cuadritos. Y no olvides siempre grabar los setting, pues no. Ay, Dios mío, le están pegando ahí mismo. Y bueno, ten en cuenta ese detalle, configúralo en una capital, en Lorencia, en Noria. No lo hagas en un spot porque te pueden matar. En este caso mi Dark Lord sí aguanta este lugar. Bueno, sigamos la configuración y voilà, pues no, acá agregas los skills que quieras que use normalmente. En este caso yo tengo un skill root que es el Wind Soul y que está atacando de lo más normal, pero hay momentos en que mi Wind Soul, por ejemplo, se le acaba el maná, perdón, el AG, y como no tengo mucho AG que digamos, siempre trato de que cada
4 segundos que va pegando mi normal, mi basic attack, puedo usar el First Burst, que solamente consume maná. Entonces acá vas en la tuerquita de configuraciones y por ejemplo acá te va a salir otro cuadrito para configurar y puedes poner delay condition, o sea, con qué condición puedes usar este ataque. Yo le he puesto cada 3 segundos use el First Blood, ¿no? En caso de que tú quieras, tienes una habilidad muy especial que digamos, o buffos, también puedes usar aquí el Monster Conditions, que puede ser que lo uses siempre y cuando el monstruo te ataque o simplemente esté cerca del rango de que lo puedas matar, pues, ¿no? Y voilà, eso sería todo. Yo le pongo en Delay Condition para que cada 3 segundos pueda botar ese skill y pueda recuperar rápido a G, pues, ¿no? Con Save Settings. Y también, al igual, la tercera opción también puedes usarlo, ¿no? Mayormente cuando se usan las tres las tres configuraciones de este lado, lo usa mayormente los Dark Knight, ya que tienen habilidades para usar combos, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, acá abajo me sale otra opción que es Use Dark Spirit y no lo tengo activado. Es por el mismo hecho de que este Dark Lord no usa el Dark Spirit, o sea, no usa el cuervo, así que no tiene el caso activarlo. En el caso que tú seas un Dark Knight, que pues también, o un Slayer, tienes la opción de activar combo, que pues en este caso de la Slayer es el Bad Flow con el Pierce y con el Dark Knight son sus combos tradicionales, pues, ¿no? El Blow, ahí el Twist y etcétera, pues, ¿no? Y simplemente eso, compás, activas esto tampoco hay si tú estás jugando a otro personaje. Y no olvides también los buff skills, en este caso por ejemplo la Summoner, tenemos a la Elfa. También a los magos tienen sus buffos correspondientes que aumentan maná, protección y buffos de tal. Puedes activarlo aquí, simplemente le haces clic y te va a salir una barra de poderes, al igual que el basic skill. En este caso, como yo no tengo buffos, obviamente no tengo para configurar, y listo, nada más lo activas igual, automáticamente se va a tirar los buffos, ¿no? Al igual los buffos ítems, estos ya son extras que van a aumentar a tu personaje, ya sea para aumentar experiencia, aumentar maná, vida o tal vez ataque velocidad. Va a depender de los eventos o tal vez lo puedas canjear ahí mismo dentro del juego. Hay algunos eventos que dan estas cositas. Por ejemplo, acá yo tengo la opción de activar los Bless of Light, que vienen a ser los clásicos Bowl, que te dan experiencia extra, pues, ¿no? Por media hora me dan 50% de experiencia y listo, pues, ¿no? En este caso yo no estoy leveleando, así que no voy a poner ninguno de estas cositas. Y listo, eso sería la primera parte. La segunda pestaña, que viene a ser de obtener, o sea, recolección, simplemente es poner Repair Items. No recomiendo activar el Moon si en caso te sobran los life. Puedes hacerlo, yo diría que lo hagas automáticamente para poder curar a los moons. Después tenemos Repair Guardian. Estas dos la verdad no considero de suma importancia activarlo, solamente el Repair Item, pues, ¿no? Después tenemos las segundas opciones, que viene a ser recoger todos los ítems en el suelo, literal, lo recoge todo, todas las cochinadas. Así que no recomiendo que actives la primera opción, sino la segunda, que va a ser recolección de ítems específicos. Y vas a ver que va a haber varios cuadros aquí, pues, ¿no? De Jewel Gems, Zen, Extra Item, Excellent Events, etcétera, pues, ¿no? Yo, en caso de que tú quieres que tu personaje esté farmeando Zen, pues obviamente activas la opción Zen. En caso que solamente esté farmeando joyas o esté subiendo de nivel, recomiendo quitar esta opción de Zen, pues, ¿no? Lo quitas y solamente se va a dedicar a matar y nada más. En caso de que pues encuentre joyas o ítem Excellent, sí lo va a recoger y listo, pues, ¿no? Pero en este caso, como estoy acá farmeando, quiero que también agarre Zen a la vez. Y acá también tú puedes agregar ítems específicos, ya que lamentablemente el helper no es tan perfecto que digamos. Por ejemplo, hay momentos en que yo quiero recoger pendientes, talismanes, fragmentos, los clásicos fragmentos para poder crear los mithril y hacer aerotols. Por ejemplo, acá ya tengo en mi inventario un mithril fire, que yo lo puedo hacer un aerotol de fire y listo, pues, ¿no? Yo lo tengo así ya configurado para que vaya recolectando. Incluso lo puedo vender en el market, pues, ¿no? Por un soul o en Zen, dependiendo de tu necesidad. Después tenemos la tercera opción, que viene a ser otros settings, otras configuraciones. Y en este caso, esto es independiente, ¿eh? Si tú quieres, puedes activar el autoaceptar de amigos, autoaceptar de guilds y esas cosas, y el uso de Elite Mana Potion, pues, no, eso va a depender de ti. Yo en este caso no tengo problemas para que me manden invitaciones, lo dejo activado al igual de Guild Members, pues, no, hay aceptar y listo, grabamos, papu. Es así como configuramos rapidísimo lo que es el helper.
ahora te preguntarás, Osnar, ¿ahora cómo hago para que mi personaje busque automáticamente los spots? Pues, ¿no? Los clásicos spots para ciertos mapas que tú quieras levelear o farmear. Así que vamos de una vez con mi Dark Lord un ratito a Lorencia. Vamos a dejar lamentablemente este rico spot. Y ahora sí te voy a explicar cómo configurar el Helper Plus, que es también muy sencillo. Acá, si te das cuenta, al costadito del Helper normal tenemos el clásico Helper Plus, que está con una coronita. Le haces clic aquí y voilà, puedes manejar el Helper Plus tanto en party como en solitario, no hay ningún inconveniente. Si tú te das cuenta, te dan una lista de miembros de tu party, puedes poner el nombre. Esto va más, bueno, esto se utiliza mayormente cuando vas a subir de nivel, o sea, enfocado a subir de nivel, hacer las clásicas mochilas. Y puedes configurarlo aquí en lo que es Mystic Settings. Acá el número de miembros, puedes en cada tiempo a qué hora tiene que regresar. Por ejemplo, acá está configurado para que en un segundo, si un personaje de tu party ha muerto y se encuentra ahí safe, en un segundo va a hacer que regrese ese personaje que se ha muerto al spot donde está toda la party, pues, ¿no? Acá está todo listo configurado, va a depender de ti, pues, ¿no? Y lo más importante es la opción de al medio, que viene a ser Hunting Ground Settings. Esto mayormente se utiliza el Helper Plus cuando ya estás en nivel 400 para arriba. Si tú estás level low, lamentablemente no te va a servir de mucho el Helper Plus, pues, ¿no? En este caso, mi personaje está, pues, mi Dark Lord está, pues, en un nivel 648. Eso quiere decir que puede ir a mapas elementales. Como dije, es recomendable ir a partir de nivel 400 para arriba. Entonces, en el Helper Plus te va a mostrar los mapas que tu personaje puede ir. Como yo soy un nivel alto, lamentablemente ya no puedo ir a Alkmaar ni a Ubaid, pero sin embargo puedo ir todavía a Devender, puedo ir a Uruk Mountain, puedo ir a Nars, puedo ir a Feria. Así que en este caso mi personaje no está tan bien armado, prefiero ir a Devender, que es un lugar, pues, tranquilo, neutral, no tan fuerte pero tampoco tan débil para el farmeo correspondiente, pues, ¿no? Y voy a buscar acá mismo en la segunda pestañita, dice Select Position. Tú quieres un Mine Zone o un Sub Mine Zone, quiere decir que la primera opción, Mine Zone, quiere decir que vas a ir a un spot, a un hotspot donde hay criaturas desde 5 hasta 7 criaturas. Y un Sub Mine Zone puedes encontrar criaturas de 3 criaturas, 2 criaturas, hasta máximo 5, pues, ¿no? Como es un pequeño mini spot nada más. Va a depender de ti cuál buscas tú, ¿no? Tu personaje es fuerte, tiene buenas cosas, pues vete de frente a un Mine Zone y vas a elegir el sistema elemental de las criaturas, pues, ¿no? Por ejemplo, tienes el de Darkness. Si tú tienes un pentagrama, supongamos que es de Darkness, te conviene ir a un spot de Wind. Y viceversa, pues, ¿no? Si tú tienes uno de Water, te conviene ir a un spot de Fire. Y vas jugando ahí con los elementales, pues, ¿no? En este caso, como mi Dark Lord va a ir a un mapa, pues, de un spot simplemente para farmeo, prefiero buscar cualquier spot. Entonces busco la opción All, ¿no? No me importa qué elemental sea, simplemente va a ir a ese spot. Igual. Pero como estamos en evento de bombas, creo que no vamos a encontrar un hotspot. Simplemente le damos a ejecutar automatic y listo. Ahí lo va a buscar a ver si encontramos un hotspot. Y te dice acá mismo, ¿no? Lamentablemente no hay ningún hotspot salvo tú vayas a Gold Channel, lo cual Gold Channel viene a ser los servidores dorados, pues, ¿no? Que es con cash para poder entrar a ese lugar. Así que vamos a buscar a ver por si acaso un Submine Zone. Y le damos ejecutar automático. Y automáticamente el Dark Lord va a estar buscando ahí un spot, un mini spot. Y voilà, pues, ¿no? Mi Dark Lord ya acaba de encontrar uno. Así que automáticamente tu personaje va a ir a buscar ese mini spot. Mientras va hacia ese spot, obviamente va a estar limpiando bicho por bicho, tratar de acomodarse si en caso es peligroso o no, pues, ¿no? Ahí, si tú te das cuenta, y el Dark Lord solito está buscando el spot. Así de sencillo, compa, no es necesario una party para usar el Helper Plus, Ya se dieron cuenta que es de lo más sencillo y mayormente se usa cuando estás en nivel 400 para arriba, cuando llevas a mapas elementales, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi Dark Lord, está limpiando un rato. Justo estamos regresando al mismo spot que estuvimos, al mini spot. Y voilà, pues, ¿no? Ahí está un poco como que viendo la situación, si es peligroso meterse de lleno, ¿no? Ahí se da cuenta que tiene que limpiar un poco para poder ingresar al spot, ¿no? Va jalando de a poco. Y listo, ¿no? Va limpiando todos los bichos que pueda hasta que se pueda acomodar.
listo, recoge un poco de Zen, porque en el Helper también va de la mano, El Helper Plus se configura de la mano con el Helper normal, así que tener en cuenta ese detalle. Primero es el Helper y después el Helper Plus para que no tengas ningún inconveniente. Ten en cuenta que en algunas ocasiones se desconfigura el Helper Plus y no puedes abrir tu inventario, no puedes abrir la lista de tus amigos, etcétera. La única forma para que se pueda arreglar, entre comillas, simplemente cambiando de servidor. Cambias de servidor 9, cambias a servidor 10 y así pues, compa. No tienes ningún inconveniente en eso, Así que, bueno, eso sería todo, compás. Realmente muy fácil. Si te das cuenta, el Helper Plus ya está prendido. Acá está. Y si le queremos parar el Helper Plus, podemos hacerle clic y listo. Yo recomendaría que apagues el Helper Plus, porque cuando está activado el Helper Plus no puedes mover tu personaje para nada, no puedes ni siquiera ver el market ni nada por el estilo. Así que simplemente apágalo y déjalo activo solamente el Helper normal, porque simplemente el objetivo del Helper Plus es encontrarte buenos spots y listo, pues, ¿no? Es lo mejor, lo bueno de usar el Helper Plus, nada más, es lo más ricolino. Y bueno, compás, creo que esto ha sido todo sobre el video del Helper y el Helper Plus. Espero que te haya ayudado. Esto de introductorio va más que todo a aquellos que están regresando de nuevo al MU Online. Así que, compás, espero que les haya servido este video. No olviden dejarme el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Como también no olvides suscribirte para ver más videos, así como también activa la campanita para que YouTube te esté notificando de cada video que esté subiendo. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.